Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Teoría de las Estructuras 1. En este video veremos un ejemplo más sobre el método de área de momento. En este nuevo ejemplo se nos pide que determinemos por el método del área de momento también la deformación máxima que se presenta en esta viga. Solamente la deformación máxima. Se trata de una viga simplemente apoyada, igual que las anteriores, salvo que ahora la diferencia es que la carga no es ni carga uniforme ni cargas puntuales. Es un momento puntual que está concentrado en el apoyo izquierdo y que no tiene un valor fijo, sino que es una variable a la que le llamaremos M1. Lo primero que tenemos que hacer, independientemente de la viga que se trate, es realizar su equilibrio externo, que consiste en aplicar las ecuaciones de equilibrio. Para este caso yo estoy utilizando la sumatoria de momentos desde el nodo B para obtener la reacción en A. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y como yo estoy viendo aquí que solamente tengo las dos reacciones como parte de las fuerzas verticales, entonces por lógica una tendría que ir hacia abajo y la otra hacia arriba. Haciendo la sumatoria de momentos, considerando esta propuesta, tendríamos menos RA por su brazo de palanca, que es L, más el momento concentrado, que es M1 en sentido positivo, que es horario, y así despejo el valor de la reacción en A, que es M1 sobre L. Como les decía, en la sumatoria de fuerzas verticales solo tengo RA y RB, y aplicando la ecuación encuentro que las dos valen exactamente lo mismo, M1 sobre L. Conocidas nuestras reacciones, pasamos a elaborar los diagramas de cordante y momento flexionante. Tenemos una reacción en A que va hacia abajo, es negativa, por lo tanto empezamos en nuestro diagrama yéndonos hacia abajo. Todo el tramo o todo el claro de la viga no tiene ninguna otra carga que nos modifique este diagrama. Entonces es completamente lineal y al final solamente cerramos con la reacción en B, que vale lo mismo que la reacción en A. Para la parte del momento, tenemos al inicio de la viga un momento concentrado que vale M1 y después tenemos que restar toda esta área negativa del cortante para llegar al cero. Como es una gráfica lineal, acá nos queda una línea inclinada. Este es nuestro diagrama de momentos, es enteramente positivo y recuerden que este será el que utilicemos como M entre E y. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar el método del área de momento. Y como lo que nos están pidiendo en el ejercicio es determinar la deformación máxima, pues el razonamiento lógico sería empezar con el segundo teorema. El problema con esta viga es que ya no es una viga que tenga cargas simétricas. Por lo tanto, la deformación o la elástica no va a ser simétrica y nuestro máximo no se va a encontrar al centro. Aquí tengo dibujado una línea punteada que me representa el centro de la viga y evidentemente nuestra deformación máxima va a estar cargada más hacia un lado. Como el momento lo tengo del lado A, lo que va a hacer es que el giro en A sea más grande que el giro en B y por lo tanto la deformación máxima me caiga del lado izquierdo del centro de la viga. Esto implica un problema, porque para aplicar el segundo teorema del método del área de momentos, yo necesito calcular áreas. Si no sé dónde está ubicado este punto C de manera exacta, no puedo calcular un área tampoco y mucho menos su centroide. Entonces, aunque podamos nosotros trazar la tangente al punto C, que sí sigue teniendo el giro de cero, y podamos marcar ya sea la desviación tangencial en el punto B o en el punto A, tenemos este problema del cálculo de áreas que no tenemos bien definidas. Y no tenemos definidas precisamente por el punto de ubicación de C, que sería marcar la distancia x1 para el área izquierda o x2 para el área derecha. Entonces eso nos impide también calcular el centroide de las correspondientes figuras o incluso para la derecha calcular la altura del momento en este punto exacto. Lo que vamos a tener que hacer aquí es encontrar un mismo parámetro a través de dos procesos, que en este caso van a ser los teoremas, y después igualarlos para hacer un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas.
De manera precisa, lo que vamos a hacer es encontrar el giro en B a través de los dos teoremas. Con el primero lo haremos de manera directa, encontrando lo que es la desviación angular, y utilizando el segundo teorema será de manera indirecta con la función tangente. Muy parecido a como lo hemos aplicado, pero no de la misma forma. Yo utilicé para este ejercicio el giro en el punto B, aunque también puede utilizarse en el punto A. Lo escogí en B porque las áreas y centroides que tendremos que calcular son para un triángulo. Si nos vamos nosotros con el punto A, lo que tendremos son dos áreas o un trapecio, un área triangular y abajo un área rectangular. Entonces eso complica un poco más la solución, aunque también es realizable. Muy bien, entonces aplicando el primer teorema para encontrar lo que es el giro en B, vamos a utilizar como referencia el punto C y su tangente con giro en cero, aunque no sepamos dónde está ubicado C todavía, y vamos a marcar como objetivo el punto en B, es decir, trazamos las dos tangentes y marcamos la desviación angular a partir de la primera tangente que trazamos, que fue la del punto C. Esta desviación angular ya sabemos que se va a calcular como el giro en B menos el giro en C, y eso también es igual al área que queda contenida entre C y B del diagrama de momentos. Lo que va a pasar con el área que les decía que no conocemos es que de momento nos va a quedar indicada con x1 hasta que encontremos la otra ecuación con la cual resolverlo. Tenemos entonces que este triángulo, esta área, tiene de base x1 y de altura le ponemos h. H representará el momento de este diagrama que tenemos de momento sobre EI. Y ahorita vemos cómo calcularlo. Y evidentemente el área es la que queda contenida entre C y B. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar cuánto vale h. No vamos a estar arrastrando otra variable más aparte de las que ya tenemos. Lo podemos resolver a través de una sencilla regla de 3. Si nosotros sabemos que h corresponde a x1, lo podemos comparar con m1 sobre EI, que sería esta altura de acá, con toda la longitud de la viga. Entonces, h sobre x1 es equivalente a m1 sobre EI, todo entre L. De aquí nosotros podemos despejar h y nos va a quedar en términos del m1, que es la carga, esa no la podemos quitar, por x1, que será la variable que vamos a encontrar, sobre L entre EI. Teniendo esto, podemos nosotros calcular el área como base por altura sobre 2. Sustituimos el valor de h y nos va a quedar m1 x1 al cuadrado sobre 2LEI. Si ya sabemos que el giro en C vale 0, lo sustituimos en la ecuación del primer teorema, que es giro en B menos giro en C igual al área, y nos quedaría que giro en B menos 0 es igual a esto que acabamos de calcular como área. Entonces el giro en B será m1 x cuadrada sobre 2LEI. Ya determinamos la primera expresión que determina el giro en B. Ahora pasamos con el segundo teorema, que es para encontrar precisamente el mismo valor de giro en B, pero ahora utilizando las desviaciones tangenciales. Si nosotros aplicamos el método tomando como punto objetivo la desviación en A través de la tangente trazada en B, podemos decir que esa desviación tangencial la calcularemos como el momento estático del área entre A y B medido desde A. Entonces, ¿cuál es el área? Tenemos un triángulo completo de base L y altura m1 sobre EI. Y su centroide se va a encontrar ubicado desde A, que es el punto donde yo quiero conocer la desviación, a L entre 3. Ahí estaría nuestro centroide. El momento estático se calculará muy fácil, que es el centroide, L sobre 3, por el área de este triángulo. El área es la base, L, por m1 sobre EI entre 2. Multiplicamos esto y encontramos el momento estático. Después la desviación tangencial, como la estamos midiendo por encima de la tangente de referencia, cambia de signo y nos quedaría finalmente esta desviación como menos m1 L cuadrada sobre 6E. Hasta aquí nada nuevo. Lo que va a cambiar un poco, a diferencia de los ejemplos anteriores, es el uso que le demos a la tangente. Ya sabemos que la tangente de un ángulo muy pequeño en radianes va a ser prácticamente igual a ese ángulo.
Entonces, si nosotros tenemos que la tangente es el cateto opuesto, que en este caso será la desviación tangencial, y entre el cateto adyacente, que es la longitud de la viga, podemos igualar estas expresiones. Tangente del ángulo igual a desviación tangencial entre L, y ya tenemos que eso también va a ser igual al giro en B. Entonces simplemente es cuestión de sustituir. El giro en B será igual a la desviación tangencial entre L. Esto es menos M1 por L sobre 6EI. Esto es nuestro giro y si se fijan queda solamente en términos de M1 y del claro de la viga. Ya tenemos las dos ecuaciones o expresiones para determinar el giro en B, la del primer teorema y la del segundo teorema. Entonces solamente resta igualar esas expresiones para encontrar el valor de x1. Lo que voy a hacer es tomar la expresión anterior y tomar el valor o la magnitud nada más del giro en B sin considerar su signo, porque aquí lo que me importa es comparar los valores y no el sentido que tenga el giro. Esto me lleva a encontrar un valor para x1 de L sobre raíz de 3. Ahora sí que ya conocemos el valor de la posición del punto C, podemos volver a aplicar el segundo teorema y encontrar la desviación tangencial ya sea en B o sea en A, como lo platicábamos al principio, y que de manera automática sean compatibles con la deformación máxima. Y nos evitamos un paso de trabajo. Entonces, tomamos como referencia el punto C y como objetivo el punto B. Aquí lo tengo marcado así, pero da lo mismo si es para el A. Entonces, la desviación tangencial será igual al momento estático del área que quede entre C, el punto de referencia, y B, el punto objetivo, de nuevo. Hago mi diagramita de momentos, marco el área que voy a ocupar, ahora sí ya con las cotas definidas, sé que la base de este triángulo, o donde se ubica C, es L sobre raíz de 3, y voy a medir mi centroide a partir del punto B, que es donde queremos conocer la desviación tangencial. Esto sería el centroide de aquí. En un triángulo, este centroide será 2/3 de la base. Lo que nos va a faltar definir es de nuevo h, pero ya teníamos por ahí atrás una expresión que nos daba m1 x1 sobre L entre EI. Ya conocemos x1, podemos sustituirlo y encontrar finalmente el valor del momento en esta posición exacta, que sería m1 sobre la raíz de 3 entre EI. Teniendo h, teniendo la base, podemos nosotros calcular el área y calcular este centroide x testada. El centroide ya habíamos dicho que es 2/3 de la base, L sobre raíz de 3, y el área será la base por la altura, que es h, entre 2 por ser un triángulo. Hacemos toda la operación y obtenemos m1 igual a L cuadrada sobre 9 raíz de 3 EI. Con esto podemos compararlo con la desviación tangencial, cambiándole el signo porque estamos trazándola por encima de la tangente y nos da negativo menos m1 L cuadrada sobre 9 raíz de 3 EI. Y automáticamente, por como planteamos nosotros el segundo teorema, esta desviación tangencial es igual a la deformación máxima en el punto C.